La perfección cristiana, según el Espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 18, obediencia. Bienaventurados los que obedecen, porque Dios no permitirá jamás que se extravíen. Hija primogénita de la humildad es la obediencia. Así como la desobediencia es el fruto natural de la soberbia, el que es soberbio no quiere sujetarse al yugo de la autoridad, repitiendo con Lucifer, non serviam, no serviré. Mas el que es humilde se somete dócilmente a los mandatos e indicaciones de sus superiores. Por eso, la obediencia y la humildad son dos virtudes que van siempre juntas, y de ellas, como de todas las demás, nos dio el más sublime ejemplo nuestro divino Salvador, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como escribe San Pablo. No se crea que la obediencia es una virtud propia exclusivamente de las personas religiosas que se han consagrado por voto a la práctica de la misma. Cierto es que a los religiosos ese voto que han emitido los constituye en un estado especial de sujeción que a la vez que hace más estrecha y sagrada su obediencia, la hace por mismo más excelente y meritoria. Pero no es menos cierto que todos, absolutamente todos, tenemos necesidad de obedecer en una u otra forma. Y sin la virtud de la obediencia nadie se podrá salvar. Los hijos han de obedecer a sus padres, los criados a sus amos, las esposas a sus maridos, los soldados a sus jefes. Y en general todos debemos prestar obediencia, en primer lugar a Dios nuestro Señor, y después por consideración de Él a nuestros directores espirituales y a nuestros superiores jerárquicos, ora eclesiásticos, ora civiles o militares en las cosas en que dependemos respectivamente de ellos. Las epístolas de San Pablo están llenas de recomendaciones sobre este particular. Para los hijos escribe: Hijos, obedeced a vuestros padres con la mira puesta en el Señor, porque en esta está una cosa justa. A los criados les dice: Siervos, obedeced a vuestros señores temporales con temor y respeto, con sencillez de corazón, como al mismo Cristo. A los ciudadanos nos quiere que se les recuerde el deber en que están de vivir sumisos a los magistrados y a las autoridades, de obedecer sus órdenes y de estar prontos para toda obra buena. Y a todos en general nos exhorta a la obediencia debida a nuestros legítimos superiores con estas palabras: Obedeced a vuestros prelados y estadles sumisos, ya que ellos velan como que han de dar cuenta a Dios de vuestras almas. Solo en el caso de que los superiores nos mandasen alguna cosa contra los preceptos de Dios, estamos exentos de prestarles obediencia, porque entonces, como dijeron San Pablo y los demás apóstoles en presencia del Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Decía San Francisco de Sales que también los superiores pueden y deben practicar la virtud de la obediencia, y aún mejor y más heroicamente que los súbditos. Y explicaba esta sentencia de la siguiente manera. Por lo común, decía, los que están bajo obediencia son súbditos de un solo superior, cuyas órdenes deben preferir a cualesquiera otras de tal modo, que ni aún pueden obedecer a otros sin permiso y beneplácito de aquel cuyos súbditos son, pero los superiores tienen más extendidos sus límites y menos atadas sus manos para obedecer más libremente, y obedecer aún cuando mandan. Porque si consideran que Dios es quien los ha colocado sobre los súbditos y quien les manda que los manden, el no mandando, sino por obedecer a Dios, ¿quién no ve que su mandar es un acto de obediencia? Esa especie de obediencia puede practicarse aún por los soberanos, con ser así que no tienen más superior que Dios, y a Él solo deben dar cuenta de sus acciones. Aparte de que, al fin, no hay autoridad tan sublime que no reconozca, aún en la tierra, alguna superioridad, a lo menos en cuanto a lo espiritual y a la dirección de su alma y de su conciencia. Pero ved ahora, añadía el santo obispo, un grado mucho más alto de obediencia, al cual pueden elevarse todos los superiores, y es el que aconseja
el apóstol San Pedro cuando dice: someteos a toda humana criatura por respeto a Dios. Por esta obediencia universal a toda criatura es por donde nosotros nos hacemos todo para todos, para ganarlos a todos a Jesucristo. Por ella miramos a los demás como superiores, haciéndonos súbditos y siervos suyos por Jesucristo. Y por esta razón, sin duda, los sumos pontífices en sus letras apostólicas con que se dirigen a la cristiandad se intitulan humildemente siervos de los siervos de Dios. Refiere el ilustrísimo señor Camus que, lamentándose cierto día al mismo San Francisco de Sales, una religiosa de la Visitación, a quien se trataba de elegir por superiora, diciendo que perdería el fruto de la obediencia, el santo, conforme a la doctrina que queda consignada acerca del género de obediencia que pueden ejercitar los superiores, la consoló por estas palabras: tan lejos estaréis de eso, hija mía, que antes bien se os multiplicará muchísimo, pues estando en calidad de súbdita, no tendréis más fruto que el de la obediencia que os impusiere la superiora. Pero siendo superiora, cuantos mandatos hiciereis a vuestras hijas, serán para vos otras tantas obediencias. Admiróse la religiosa al oír este discurso y pidiéndole que se lo declarase, le dijo: mirad, hija mía, ¿no es Dios quien, por la elección que hace de vuestra persona para mandar una comunidad, os ordena que mandéis? Obedeciendo pues a este mandato y aceptando con humildad la carga que se os impone, ¿no veis cómo, mandado por obediencia todos vuestros mandamientos a vuestras súbditas, serán para vos obediencias? Porque el mandar obedecéis al precepto que de mandar se os impone. Por lo demás, os tengo por dichosa de que entréis en el cargo con esa aversión al mando y con ese grande amor a la obediencia, porque eso os hará mandar con amor y por amor, y este divino amor hará ligera vuestra carga y suave el yugo de las demás. Mira pues, lector carísimo, como ya seas religioso, ya seglar, ya superior, ya súbdito, tienes posibilidad de ocasión de obedecer, si bien de diversa manera, según la situación diversa en que te hallares. Grandes son los bienes espirituales que se hallan encerrados en la virtud de la obediencia. Por ella nos hacemos semejantes a nuestro divino Maestro que, siendo Dios, se humilló y obedeció, como hemos dicho, hasta la muerte y muerte de cruz, después de haber vivido 30 años sumiso y obedientísimo a sus padres terrenos. Por ella damos a Dios lo más excelente que hay en nosotros y lo que más a Él le agrada, que es nuestra propia voluntad y libertad, sin cuya donación y entrega son de poco o ningún valor todos los demás ofrecimientos y sacrificios que le hagamos. Y dice así el doctor Angélico: no puede dar el hombre a Dios cosa mayor que su propia voluntad, sujetándola por su respeto a la voluntad de otro. Por ella, acreciéntase extraordinariamente el mérito de nuestras acciones, aun de las más indiferentes y vulgares, al paso que las mejores y más excelentes obras de virtud pierdan toda su bondad y todo su brillo delante de Dios si van ejecutadas contra la obediencia. Por ella gozamos de gran paz y sosiego interior, pues estamos seguros de no desacertar, aunque tal vez fuere errado aquel que nos manda. Por ella, en fin, triunfamos de nosotros mismos y obtendremos la victoria final, según está escrito en el libro sagrado de los Proverbios: el varón obediente cantará la victoria. De ahí los grandes elogios que a la obediencia, lo mismo que a la humildad, han tributado todos los santos. San Agustín la llama madre y guarda fiel de todas las virtudes. San Felipe Neri dice que la obediencia es el camino más corto para llegar a la perfección. San Francisco de Sales llama dichosos a los obedientes, y la gran doctora del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, en su admirable libro Camino de Perfección, dejó estampadas estas valientes y hermosas palabras, inspiradas por la convicción y la experiencia,
Digo, escribe la santa, que quien estuviere por voto debajo de obediencia y faltare, no trayendo todo cuidado en cómo cumplirá con mayor perfección este voto, que no sé para qué está en el monasterio. Al menos yo la aseguro que mientras aquí faltare, que nunca llegará a ser contemplativa ni aún buena activa, y esto tengo por muy cierto. Y aunque no sea persona que tiene a esto obligación, si quiere o pretende llegar a contemplación, ha menester para ir muy acertada, dejar su voluntad con toda determinación en un confesor que sea tal, porque esto es ya cosa muy sabida, que aprovechan más de esta suerte en un año que sin esto en muchos. Asimismo, el piadoso autor de la Imitación de Cristo se expresa en estos términos. Gran cosa es, dice, estar en obediencia, vivir debajo de un superior y no tener voluntad propia. Mucho más seguro es obedecer que mandar. Hay muchos que obedecen más por necesidad que por caridad, de donde sucede que la obediencia les viene a ser muy penosa y por el más leve motivo comienzan a murmurar. Estos tales nunca llegarán a gozar de libertad interior, si no se sujetan de todo corazón por amor de Dios. Ve de acá para allá, anda de una parte a otra y no hallarás descanso sino en la humildad al superior. A la verdad, qué inquietud y desorden, qué desedificación y malestar se observa en aquellos individuos, en aquellas familias, en aquellas comunidades, en aquella sociedad, en fin, donde no se quiere obedecer. En cambio, qué paz y tranquilidad, qué orden y armonía, qué bienestar y qué edificación allí donde reina la obediencia. Nada más hermoso a los ojos de Dios y de los hombres que el espectáculo que ofrecían aquellos antiguos monasterios del Egipto, en donde centenares de monjes obedecían con gran prontitud y alegría los mandatos e indicaciones del superior, que emprendían llenos de fe y devoción las tareas más arduas y humillantes, y aun las mismas cosas imposibles que a veces se les mandaban, sin vacilar en lo más mínimo, ni detenerse a pensar en la imposibilidad de su ejecución. Este espíritu de docilidad y obediencia hacía de aquellos monasterios como un pequeño trasunto e imagen de las moradas celestiales, donde millares de espíritus angélicos acatan y obedecen rendidamente las órdenes del Señor. ¿Y qué diremos de aquella dichosa casa de Nazaret, dulce albergue de la Sagrada Familia, donde San José ejecutaba puntualísimamente las disposiciones de Dios y la Santísima Virgen obedecía en todo a San José, y Jesús se sometía con la mayor docilidad a uno y a la otra? Oh santa y feliz morada, oh mansión de paz y de ventura, y al mismo tiempo, qué escuela tan admirable de perfección para nosotros, qué espejo tan divino donde poder mirarnos. Maravillado San Bernardo de estos sublimes ejemplos de obediencia de la Santa Familia y sobre todo de esa obediencia incomprensible del Verbo encarnado, exclama en estos términos: aprended, oh hombre, aprende a obedecer, aprende, tierra y polvo, a someterte y humillarte. Hablando de tu Hacedor, dice el evangelista que estaba sujeto a María y José. Avergüénzate pues, soberbia ceniza. Dios se humilla y tú te ensalzas. Dios se pone debajo de las criaturas y tú, queriendo estar sobre todos los hombres, te antepones a tu Creador. Aplícate a ti mismo, carísimo lector, estas fundadas y enérgicas reconvenciones, y en cuanto está de tu parte, no quieras en manera alguna seguir otro camino que el de Jesucristo y los santos. Esto es el camino de la obediencia, único seguro para llegar a la santidad. Para ti, que tu obediencia sea perfecta ha de ser, en primer término, sobrenatural y por lo mismo ciega y sencilla. Es decir, debes obedecer a los superiores no por motivos meramente naturales o miramientos humanos, no por móviles interesados o por conveniencias terrenas, no por las cualidades personales de talento, sabiduría, prudencia, virtud, buen carácter, etc., que pueden adornar al que te manda.
tampoco precisamente porque a ti te parezcan razonables y acertadas sus disposiciones, sino pura y simplemente por Dios, por obedecer y agradar al Señor, de quien el superior ha recibido la autoridad y a quien representa sobre la tierra. Por tanto, aunque ocurriera alguna vez que el superior fuese persona de cortas luces o de poca discreción, aunque adoleciera como hombre de miserias, imperfecciones y defectos, aunque fuese de condición áspera y desabrida, aunque tú no veas la razón y el porqué de aquello que se te manda, es más, aunque a ti te parecieran fuera de razón sus mandatos, obedece ciegamente y con sencillez, sin poner reparo alguno, porque así lo quiere Dios, que ha puesto a aquel superior en lugar suyo, y obrando de este modo será mucho más acrisolada, más excelente y meritoria tu obediencia. A lo sumo, si creyeres sinceramente que del cumplimiento de tal o cual disposición habrían de seguirse graves inconvenientes, que tal vez hayan podido escaparse a la previsión del superior, te será permitido exponerlos al mismo con llaneza y humildad, pero una vez hecho esto, dispón tu ánimo para obedecer ciega y rendidamente cualquiera que sea la resolución final que adoptare, pensando que obedeciéndolo a él, obedeces al mismo Dios. Y si levantaren en tu mente pensamientos y razones especiosas que te hicieren titubear en la obediencia, no les des oídos, antes bien recházalas con prontitud, siguiendo con esto el consejo de San Juan Clímaco, el cual escribe: cuando te viniera el pensamiento de juzgar o condenar a tu superior, deséchalo al punto, como desecharías una tentación impura. Vamos a trasladar aquí un ejemplo de santa edificación referido por este mismo santo que fue de él testigo presencial. Cuenta que hallándose en un monasterio y estando sentados a la mesa un gran número de monjes, llamó el abad a uno de estos, viejo de edad de 80 años y que llevaba ya más de 40 de vida monástica en aquella misma casa. Sin mirarle apenas al rostro, le mandó al abad estar allí en pie, sin tomar bocado, por espacio de 2 horas enteras. Dice San Juan Clímaco que al ver humillado de esta manera aquel anciano, de aspecto venerable y de blancos cabellos, sintió cierto rubor y vergüenza por consideración a él. Pasada aquella penosa obediencia, preguntó el mismo San Juan a aquel buen religioso: decidme, hermano, si lo tenéis a bien, ¿en qué pensabais cuando el abad con tal desabrimiento os puso a tan humilde prueba? Y el santo viejo respondió estas hermosísimas palabras: me representé, dijo, en el superior, la persona de Jesucristo, y pensé que no de él sino de Dios procedía este mandato. Por lo cual, Padre Juan, haciéndome cuenta que no estaba a la mesa delante de los hombres, sino delante del sagrado altar, penetrado de sincera fe y de caridad para con mi prelado, oraba interiormente y no admitía ningún pensamiento maligno contra él. Ejemplo en verdad merecedor de toda alabanza y digno de imitación. Oh, si nosotros viéramos también a Dios en nuestros superiores como este santo religioso, cuanto más rendida, cuanto más sobrenatural y perfecta sería nuestra obediencia. En segundo lugar, esta ha de ser pronta y generosa, sin vacilar, sin dilatar su cumplimiento ni reparar en las dificultades, obstáculos y molestias que puedan presentarse, estando dispuestos a poner al punto manos a la obra que se nos manda y arrastrar todos los peligros y todos los sacrificios que fuesen a menester, confiando en que no nos han de faltar los auxilios del cielo. Esta prontitud y generosidad en obedecer a los que Dios nuestro Señor ha puesto en su lugar no puede menos de serle muy agradable, ni dejará de recompensarla con abundantes gracias y bendiciones, como lo ha hecho siempre con todos sus siervos. Por último, hemos de obedecer sin enfado, sin tristeza, sin quejas ni murmuraciones de ninguna clase, antes bien con gozo y alegría de corazón. Dios ama, como hemos repetido ya en otros lugares, al que da alegremente. Y el obedecer con tal alegría, aun en aquellas cosas que son contra nuestros gustos e inclinaciones naturales, es sin duda alguna el grado más perfecto de obediencia,
pues revela que esta virtud reside ya en el alma como reina y señora de todas las pasiones que le son contrarias. San Bernardo quiere que esa alegría con que hemos de obedecer se muestre también en las palabras y en el semblante, de tal manera que el exterior refleje el gozo interno de nuestro espíritu. Y ciertamente no hay cosa que dé más alta idea de la virtud del sujeto, ni que produzca una impresión más agradable y edificante en los demás que el ejemplo de esas almas avejentadas que saben siempre obedecer con visibles muestras de satisfacción y de contento, recibiendo los mandatos del superior y disponiéndose prontamente a cumplirlos con la sonrisa en los labios. No es contrario a la virtud de la obediencia el sentir algunas veces indeliberadamente dificultades y repugnancias internas en el apetito interior. Esto es muy humano y no es posible llegar en esta vida a un grado de completa indiferencia e insensibilidad. Pero si a pesar de estas repugnancias y dificultades naturales nos vencemos y nos sobreponemos a nosotros mismos, si queriéndolo verdaderamente con nuestra voluntad superior nos determinamos a obedecer, si allá en el fondo de nuestra alma nos gozamos por amor de Dios de poderle ofrecer este más o menos costoso sacrificio hasta el punto de dar también señales exteriores de ese gozo interno, como queda dicho, entonces, lejos de desmerecer nada por aquella natural e involuntaria repugnancia, aumentamos y acrisolamos extraordinariamente el mérito de nuestra obediencia. Tal fue la obediencia que practicó nuestro Señor Jesucristo al aceptar entre las tristezas y agonías del huerto el mandato de su eterno Padre de beber hasta las heces el cáliz amarguísimo de su pasión. En confirmación de cuanto llevamos dicho, y como síntesis de este capítulo, transcribiremos aquí las siguientes palabras de San Francisco de Sales. A Filotea. Obedece como debes, le dice, a los preceptos de tus superiores, que han recibido de Dios la autoridad de mandar y gobernar. Cada uno en cuanto al cargo que tiene sobre nosotros, pero para ser perfecta, sigue también sus consejos y aun sus deseos e inclinaciones, en cuanto la caridad y la prudencia lo permitan. Has de obedecer cuanto te manden cosas agradables como es el comer o el divertirte, pues aunque entonces no parece gran virtud el hacerlo, el no hacerlo sería gran defecto. Has de obedecer en las cosas indiferentes como ponerte tal o tal vestido, ir por tal o tal camino, cantar o callar, y esa ya será una obediencia muy loable. Has de obedecer también en las cosas difíciles, ásperas y duras, y esta será obediencia perfecta. Has de obedecer finalmente con dulzura, sin replicar, con prontitud, sin tardanza, con alegría, sin enfado y sobre todo por amor de aquel Señor que por nuestro amor se hizo obediente hasta la muerte de cruz y quiso más perder la vida que la obediencia, como dice San Bernardo. Al principio, alma devota, se te hará tal vez costosa y dificultosa la práctica de la perfecta obediencia, pero a medida que te vayas venciendo y acostumbrando a obedecer, te será fácil y dulce esta virtud, y en ella encontrarás una fuente inagotable de gracias, de méritos, de paz, de seguridad y de consuelo. Resolución. Obedeceré ciegamente con prontitud y de buen grado a mis superiores, viendo en ellos, cualesquiera que sean sus cualidades, a los representantes de Dios cuyo lugar ocupan. Jaculatoria. Oh Jesús mi Salvador, que os hicisteis obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dadme gracias eficaces para imitaros, practicando con gran perfección la virtud de la obediencia.